Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y pues los saludo en este espacio producido y presentado por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital. ¿Qué está pasando? Transmitido por la U90.4 FM Estéreo, esta es la emisora de nuestra institución educativa de la Universidad Distrital. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter e Instagram como @ipasud, en Facebook IPASUD, Instituto de Paz de la Universidad Distrital, también en nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y en YouTube como IPASUD Distrital. Hoy en el programa ¿Qué está pasando? Estamos muy contentos porque el IPASUD hizo un convenio muy importante con el Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAZ, y justamente nuestro programa de hoy, 14 de junio, tiene que ver con este convenio, pero también sobre un tema interesante que es investigar para la paz, cómo se hace, y por eso pues nuestros invitados de hoy, que los va a presentar Jefferson Arley Díaz, coordinador de la línea de Memorias, Violencia y Paz del IPASUB y por lo tanto también investigador para la paz. Buenas noches, Arley, y le cedo la palabra. Hola, hola, Sony, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan en la noche de este miércoles. Bueno, decir que estamos en proceso, ¿no? Y que venimos adelantándolo también es un proceso que no se viene de realizando solamente desde el Instituto de Paz, sino también desde la maestría, a través de la doctora Marieta Quintero. Entonces, es algo que se viene adelantando, pero que estamos muy, muy, muy Yo ya lo contentos di por hecho, yo ya lo di por hecho, pero No, 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 no. Pero no, esperemos, ya efectivamente yo falta creo que poco. sí se han hecho y vendrán cosas muy, muy interesantes. Precisamente el día de hoy tenemos con nosotros a Stefan Peters, que es el director académico del Instituto Capaz. Entonces, pues, muy buenas noches, Stefan, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches, no, muy bien, y muchas gracias por la invitación. Mal. Y también nos acompaña Indira Murillo. Ella es nada menos que la directora de proyectos del Instituto Capaz en este momento. Muy buenas noches, Indira. Muy buenas noches, Arley y Sonia. Muchísimas gracias por la invitación. No, 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 a ustedes muchas gracias por aceptar. Realmente yo creo que el día de hoy vamos a poder solventar, yo creo que una duda que a veces parece obvia, ¿cierto? En el marco de las universidades, de los institutos, de los investigadores, de los libros, en el mundo intelectual, ¿cierto? Y es cuando decimos investigación para la paz, ¿no? Hay institutos, hay ONGs, hay dependencias de universidades, mejor dicho, hay un sinnúmero, ¿cierto? De organismos, de entes, de agentes que se dedican, digamos, a esta labor. Pero hoy tenemos una duda muy, 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 muy básica, pero yo creo que nos puede ayudar y aclarar el panorama realmente, digamos, a todas las personas que nos escuchan, a nuestra comunidad universitaria. Y es, ¿qué es eso de investigar para la paz? ¿A qué se refiere uno cuando investiga para la paz? Entonces yo creo que este es el tema del día de hoy y esperamos que sea muy, 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 muy fructífero para todas las personas que nos escuchan. Te lo dejo, Sony. Sí, Aló, o aló, sea, aló. esa pregunta que parece tan obvio y yo pienso que uno que está trabajando en paz, uno debería tener la respuesta. En primer lugar, depende mucho desde el contexto. Yo estoy investigando sobre paz o, por ejemplo, también sobre lo que tiene mucho que ver con paz, aunque es algo muy diferente, que son los conflictos armados. Entonces, en un lugar donde en ese momento hay actores al margen de la ley presentes, quizá incluso con control territorial, entonces eso, por supuesto, significa algo muy diferente para mí. Entonces, eso quizá al inicio, pero después también comentarles que la idea en los estudios de paz es justamente ver cuáles, o sea, siempre pensar paz y conflicto y no el conflicto que todos hemos tenido a esa mañana con nosotros mismos, si nos queremos despertar cuando escuchamos el despertador, el conflicto, quién va a fregar los platos, etcétera, sino los conflictos armados, digo, los conflictos bélicos. Siempre tenemos que tenerlo o pensarlo conjuntamente y también ver cuáles son las causas, cuáles son también las causas de la continuidad, por ejemplo, de esos conflictos y cómo podemos intervenir desde la política, desde el campo judicial, desde la sociedad civil, desde lo cotidiano, quizá también, para que podamos justamente, eh, sí, de alguna manera acercarnos a una sociedad mucho más pacífica.
Bueno, sin duda, digamos, entonces es un campo en el que convergen una multitud de intereses, ¿cierto? Y yo creo que como, bueno, los estudios sociales mismos creo que convergen una cantidad gigante también de saberes, de posturas. Yo quisiera preguntar un poco, bueno, el Instituto Colombo Alemán para la Paz viene también a atender unas ciertas necesidades acá en nuestro contexto colombiano, ¿verdad? Yo quisiera preguntar en primer lugar, em, ¿cuáles fueron esas urgencias acá en nuestro contexto colombiano que dieron, ¿cierto? Como resultado que llegase, por ejemplo, el Instituto Capaz. Es decir, ¿qué es este instituto? En qué consiste la misión del Capaz? ¿Cuál es su objetivo? Y cómo ha venido trabajando los últimos años. No sé si tal vez Indira quisiera colaborarnos de pronto con esa información o de pronto Estefan, como ustedes gusten, cualquiera de los dos. Bueno, vale, muchísimas gracias. Pues digamos que eso también tiene, esa respuesta tiene mucho que ver con el tema de investigar para la paz, porque como lo decía Estefan, nosotros, esa investigación se hace desde diferentes campos, o sea, desde el campo jurídico, desde el campo de la educación política, desde el campo de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, con una multiplicidad de actores. O sea, no solamente nosotros en el Instituto Capaz trabajamos con una línea tradicional de la academia, sino que también esa construcción de conocimiento se hace desde las organizaciones sociales. Entonces, esa necesidad, si bien es cierto, nace desde la academia, es decir, de generar esa interacción entre la academia colombiana y la academia alemana para tener un instituto en el cual se produzca un conocimiento basado en el contexto colombiano, pero teniendo en cuenta las experiencias que ya se habían vivido en Alemania. Experiencias no solamente de lo jurídico, sino también en áreas en las que el profesor Stefan Peters tiene muchísima experiencia, como es la construcción de eh, metodologías para visibilizar diferentes iniciativas de rescate de memoria, de, digamos, construcción de conocimiento también en materia de educación política. Entonces, esa misma necesidad que se da de interactuar entre la Academia Colombiana y la Academia Colombiana es lo que hace que se cree el Instituto Colombo Alemán para la Paz. Pero bueno, Estefan ahí podrá Sí, completar. quizá un punto adicional, porque digamos, para que se cree, y hay que decir que ni yo ni Indira estuvimos en ese proceso, o sea, llegamos un poco más tarde después de haber tomado la decisión, entonces lo que les voy a comentar es algo que no lo tengo de primera mano, pero quizá también es obvio si uno ve la historia del instituto, que el instituto nació en 2016 y 2017 y allí en Colombia, o sea, hablando en Colombia, uno no tiene que explicar que ahí claramente hay una relación con el acuerdo final entre el gobierno colombiano y las extintas FARC-EP. Y entonces eso creo que también muestra que ahí se tomó decisiones al nivel político de crear un instituto, de financiar un instituto binacional y académico. Académico con todo lo que eso significa, con todo lo que significa, por ejemplo, en cuanto a la independencia académica, la libertad de cátedra, y además también basado en las universidades. Yo quisiera preguntar un poco, en primer lugar, em, ¿cuáles fueron esas urgencias acá en nuestro contexto colombiano que dieron, ¿cierto? Como resultado que llegase, por ejemplo, el Instituto Capaz. Es decir, ¿qué es este instituto? En qué consiste la misión del Capaz? ¿Cuál es su objetivo? Y cómo ha venido trabajando los últimos años. El instituto nació en 2016 y 2017 y allí en Colombia, o sea, hablando en Colombia, uno no tiene que explicar que ahí claramente hay una relación con el acuerdo final entre el gobierno colombiano y las extintas FARC-EP. Y entonces eso creo que también muestra que ahí se tomó decisiones a nivel político de crear un instituto, de financiar un instituto binacional y académico. Académico con todo lo que eso significa, con todo lo que significa, por ejemplo, en cuanto a la independencia académica, la libertad de cátedra, y además también basado en las universidades. Y eso creo que también es algo muy importante porque sabemos que gobiernos van y vienen
mientras que las universidades en Colombia, pero también en Alemania, en otras partes, se van a quedar. O sea, muchas veces, lamentablemente, desfinanciados, muchas veces con otro tipo de desafíos, pero están y también están en muchos lugares, ¿no? O sea, tenemos muchas universidades acá en Bogotá, pero también a lo largo y ancho, bueno, no en todo el territorio nacional, pero también a través de, digamos, de esa presencia es más fácil hacer, por ejemplo, esa contextualización de las investigaciones y también tener, sí, tener el contacto directo, por ejemplo, con organizaciones. En ese momento son 29 universidades socias del CAPAS, 10 de Alemania, 19 de Colombia, y eso creo que ya muestra que hay como bastante interés y al mismo tiempo también la idea de aprender mutuamente, lo que también comentó Indira, por ejemplo, sobre temas de memoria. Allí creo que se hizo bastante en Alemania. Muchas veces se piensa que, bueno, por lo menos nosotros los alemanes pensamos que somos campeones del mundo en memoria, como en el fútbol ya no, pero por lo menos en memoria. Entonces, creo que es bastante dudoso si eso es así. Sin embargo, al mismo tiempo sí, creo yo, es importante también mirar a otros contextos sabiendo que no es lo mismo, ¿no? O sea, eso creo que es obvio, pero ver cuáles puntos pueden inspirar a, por ejemplo, procesos de paz acá en Colombia y viceversa. Si, por ejemplo, piensan en la JEP, es algo que sí, sé que ha causado y sigue causando mucha discusión acá en Colombia, pero muchísimo interés a lo largo y ancho del mundo, especialmente en los campos, bueno, allí Indira sabe mucho más sobre eso, pero especialmente en los ámbitos jurídicos, pero también los no tan jurídicos de justicia transicional, y eso también, quizá para no extenderme demasiado, pero también decirle que cuando se firmó el acuerdo, el instituto nació en ese momento y eso creo que también ha sido un reflejo en lo que a nivel internacional vemos de expectativas sobre Colombia, ¿no? Porque imagínense, si uno piensa un poco más desde la perspectiva internacional, en Colombia hemos tenido, no sin problemas, sin duda, pero una situación donde a través de la diplomacia, la negociación, se logró un acuerdo. Algo que si ustedes miran en ese momento alrededor del mundo, vemos que no es tanto la regla. O sea, tenemos muchos conflictos donde ese tipo de negociaciones tienen demasiados problemas, donde quizá muchos ni siquiera buscan esa vía de diálogo. Y entonces allí Colombia sí fue una referente y sigue siendo una referente, un referente. Estefan, cuando tú mencionas lo de que se firma el convenio, ¿entre quiénes se firma el convenio, por ejemplo, para la emergencia del Capaz? Ah, no, eso, digamos, es un proceso un poco más largo, trato de no hacerlo demasiado amplio, pero en primer lugar, el gobierno alemán, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, a través del Servicio de Intercambio Académico Alemán, el DAT o DAD, que también tiene presencia acá en Colombia, en Bogotá, ellos abrieron una convocatoria para que se presenten consorcios binacionales. Y entonces allí el consorcio que se seleccionó, entonces tuvo un tiempo para consolidarse y entonces se presentó con una propuesta para el instituto y fue seleccionado por un comité externo académico. Y entonces eso fue el punto, y ahí hay que decir que hay, por ejemplo, o sea, suena como, bueno, es una iniciativa de Alemania y de alguna manera sí, pero al mismo tiempo las universidades colombianas que formaban parte han estado desde el inicio también en el proceso y creo que eso también es importante, ¿no? Para que sea algo realmente binacional. Entiendo. Mira que hace un momento mencionabas como la desfinanciación, unos ciertos obstáculos. Yo quisiera preguntarle a Indira un poco desde su experiencia en Capaz, también desde su experiencia en todo esto que viene a ser el estudio, los estudios de paz, pues el trabajo investigativo por la paz. ¿Cuáles vienen siendo esas limitaciones
esos problemas con los que uno se suele encontrar a nivel, digamos, de la investigación para la paz y cómo los ha afrontado, por ejemplo, el caso del Capaz. Bueno, pues yo creo que en el caso de nosotros han sido retos, pero también oportunidades, porque quizás nosotros comenzamos esta conversación haciendo mucho énfasis en el tema de investigación, pero resulta que el Capaz ha trascendido el tema de investigación a otras líneas de trabajo como son la enseñanza y la asesoría. Entonces, quizás podría yo nombrar, pues digamos que los obstáculos que podría considerarse obvios, por ejemplo, en materia de investigación en zonas del país en las cuales el conflicto armado todavía tiene una dinámica supremamente fuerte y que limita, por ejemplo, hacer trabajo de campo, en su momento también la pandemia. Digamos que esos podrían ser, digamos, obstáculos demasiado obvios, pero el tema es que la dinámica de nuestro trabajo hace que combinemos otro tipo de líneas, por ejemplo, asesoría. La asesoría no solamente a organizaciones de la sociedad civil, a organizaciones conformadas por víctimas del conflicto armado, sino también asesoría a entidades del Sistema Integral para la Paz. Entonces, para nosotros, el hecho de, a través de diferentes proyectos que se desarrollan en el instituto, podamos tener esa complementariedad es supremamente importante, porque en temas en los que quizás la investigación eh, no sea, digamos que suficiente en cierto modo para atender a las necesidades de la población con la que trabajamos en materia de participación. Entonces ahí encontramos la asesoría como un elemento supremamente importante y clave, y también la enseñanza. Entonces, ¿de qué forma? Por ejemplo, cuando hablamos de presentación de informes ante entidades del Sistema Integral de Paz, o sea, es supremamente importante contar con el conocimiento de base que tienen las organizaciones, que es supremamente importante, pero quizás hay ese elemento técnico que las organizaciones no necesariamente tienen o cuentan. Ahí estaba el instituto para poderles facilitar esa participación. Entiendo. Y si puedo, por ejemplo, el tema de hacer investigación en zonas, digamos, que son peligrosas, que no se puede ir, eso es algo, y a mí me parece importante también hacer énfasis en eso, los aprendizajes mutuos, porque muchos, si no todas las universidades colombianas, por razones quizá obvias, tienen eso muy presente. Las universidades alemanas no lo tienen para nada presente. O sea, generalmente muchos nosotros, por ejemplo, bueno, yo soy de ciencias sociales, ciencia política, entonces generalmente muchos hacemos, por ejemplo, trabajo de campo en Alemania, en Europa, en lugares donde realmente la situación no es problemática. Entonces, y también o sea, son también aprendizajes para las universidades. Ahí hay investigadores que trabajan entonces en zonas de conflicto. ¿Qué significa eso, por ejemplo, en cuanto a protocolos? Allí creo que también en cuanto a la organización o la administración de las universidades se puede aprender mucho. Otro punto que quisiera mencionar es que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, también con población, bueno, excombatiente, firmante de paz, con, sí, en la enseñanza virtual. Y ahí también nos dimos cuenta que es una población que, por supuesto, tiene ciertas capacidades que generalmente muchos de los estudiantes universitarios quizá no, pero otros que también falta, por ejemplo, en cuanto a lo que es, digamos, la facilidad de usar las herramientas digitales. Entonces, también eran como formas para nosotros mucho de aprendizaje, cómo hay que cambiar ciertas formas de enseñar, ¿no? Y otro punto que quería mencionar es un punto que sí, allí quizá también después Indira puede hablar un poco más sobre eso, pero en cuanto a las organizaciones de víctimas, hemos trabajado, por ejemplo, también con víctimas en el exterior, el tema del exilio, mucho con el exilio en Alemania, quizá también por ciertas razones obvias, o sea, con los colombianos que están en Alemania, pero también en Venezuela. Y entonces eso creo que, entre otros, pero hago énfasis en lo de Venezuela
porque, bueno, sabemos que por la situación política, económica, social, las diferentes crisis en Venezuela, entonces realmente no ha sido fácil trabajar allá, pero al mismo tiempo sabemos que muchas personas colombianas víctimas del conflicto están al otro lado de la frontera. Entonces eso también ha sido algo que a mí personalmente me parece, me ha parecido muy importante trabajar también con esa población, y hasta que pudimos el año pasado presentar el informe de la Comisión de la Verdad en 3 ciudades venezolanas. Entiendo, mira que me llamaba mucho la atención lo que hablas acerca de estos aprendizajes mancomunados, pero también lo que hablabas hace un momento de, bueno, el instituto capaz también llega un poco acá para brindar una cierta experiencia que ya se ha transitado, por ejemplo, en Alemania, y un poco plantear la germinación de nuevas experiencias acá en Colombia en lo que tiene que ver con nuestro proceso de paz. Yo te quisiera preguntar, Estefan, ¿cuáles han sido esas sorpresas en el marco, digamos, de la construcción de paz colombiana, ¿no? Porque tú ya vienes con una experiencia, ¿cierto? Toda una trayectoria de estudios de paz en Alemania, pero entonces te enfrentas acá a un contexto muy particular como el colombiano, ¿no? Que entre las particularidades más generales podemos decir, estamos hablando de construcción de paz y tenemos aún un conflicto activo, por ejemplo, varios conflictos activos, ¿cierto? Conflictos bélicos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles han sido esas sorpresas? Podemos hablar de sorpresas gratas, ¿cierto? Y tal vez unas no tanto. ¿Cuáles han sido esas cosas que tú has dicho, uy, oye, mira que es que Colombia es particular en estos aspectos? Sí, o sea, sorpresa, sí, hasta cierto punto, y también quisiera sí o sí hacer énfasis en eso, en el trabajo en comunidades y especialmente en las comunidades que están en lugares muy difíciles desde casi todos los puntos de vista que uno se puede imaginar, y cómo a pesar de todo hay personas que, o sea, donde yo pienso, yo estaría, si yo estaría en su lugar, yo teniendo amenazas, teniendo miles de problemas, yo realmente pondría tanto, tanto de mi energía para tratar de construir paz con las uñas contra contra muchos problemas y muy fuertes. Esas son cosas que a mí me parece realmente destacable, y a veces pienso, o sea, yo no entiendo cómo es posible que esas personas siguen con eso, ¿no? O sea, ¿de dónde sacan la energía? Y al mismo tiempo, eso también tenemos ciertos puntos que a veces es difícil de entender, o por lo menos para mí sigue siendo difícil de entender. Un ejemplo sería el plebiscito sobre bueno, el acuerdo final. Y no me refiero tanto al sí y no, sino la participación, más o menos un tercio de la población. Yo estoy consciente que hubo mucha lluvia, etcétera, y hay como otros puntos, pero un tema que es tan importante y un tercio solo, más o menos, realmente va a la votación, es algo que con todos los diferentes elementos que uno tiene para explicarlo, me queda como el signo de interrogación. También, o sea, uno está consciente, por supuesto, que también siempre en cada proceso de paz, en cada de esos procesos, hay personas que no tienen mucho interés en llevarlo adelante, y creo que también es importante decir que sí, por supuesto, se puede discutir sobre los temas del acuerdo, se puede estar de acuerdo con algunos y en desacuerdo con otros, pero también, o sea, me cuesta entender cómo es posible que personas que realmente piensan que ese acuerdo significa que el país está hoy en día en manos de las FARC. O sea, ese tipo de expresiones que a veces me cuesta entender, porque me parece realmente bastante fuera de lugar y bastante, bueno, no sé, sí, o sea, incomprensible cómo uno podría tener esa perspectiva, por ejemplo. Entiendo. No, frente a estas incógnitas, frente a estas cuestiones que lo hacen a uno muchas veces debatirse, ¿no? Preguntarse, digamos, a nosotros desde el Instituto de Paz, ¿no? Nosotros nos pensamos
¿cuáles son los elementos que nosotros como Instituto de Paz podríamos atender, que hacen parte de la agenda pública actual de la construcción de paz, pero que también son fructíferos, constructivos, que van a aportar al debate público, ¿cierto? Esas son las preguntas al menos iniciales que nosotros nos hacemos acá en el IPASUD. Yo quisiera preguntar, digamos en este caso, Indira, Estefan acaba de dar algunas incógnitas, ¿cierto? Algunas cuestiones acerca de hechos que a veces como colombianos incluso damos por hechos, ¿sí? Como, bueno, si hubo un plebiscito, no hubo participación, ¿sí? Hoy en día hay unos discursos que se manejan alrededor de qué fue el proceso de paz, qué significó la firma, qué país tenemos hoy, en manos de quién está. Yo quisiera preguntarle a Indira, ¿cómo ha asumido esto, por ejemplo, desde su labor el Instituto Capaz? Sí, bueno, pues yo quisiera dar dos ejemplos puntuales y comenzaría por el tema de educación política, o sea, eso es innegable, la necesidad que hay en este país de involucrar a los diferentes sectores de la población en la conversación y yo creo que es algo que hemos tenido presente desde el instituto, es que no queremos seguir teniendo esta conversación en relación con la construcción de paz con los mismos grupos y con las mismas personas. O sea, para nosotros es supremamente importante que nosotros con nuestro trabajo ya lleguemos a diferentes públicos. Por ejemplo, en el tema de las publicaciones, que podría ser un poco tradicional y hasta ladrilludo para cierto tipo de población, pero hemos querido, por ejemplo, que a través de policy briefs, que son documentos que no sean tan extensos para que la gente pueda entender, que sean sobre temáticas específicas que se estén dando en la discusión nacional, de esa forma llegarle. Ya hay otro componente de educación política, pues mucho más estructurado con jóvenes en regiones afectadas por el conflicto armado. Y yo creo que aquí el tema también que para nosotros, sí, para nosotros, en mi caso que yo soy abogada, para nosotros es complejo entenderlo, pues también para las organizaciones. El hecho de que tengamos justicia ordinaria, que hayamos tenido justicia y paz, que tengamos justicia transicional, que ahora estemos hablando de justicia restaurativa, eso genera, pues digamos que unos retos importantes para que las personas que son las más afectadas e interesadas en este proceso, pues también puedan entenderlo y saber cómo navegar en diferentes escenarios, que si son escenarios judiciales o si son escenarios extrajudiciales. Entonces, desde lo que no solamente yo, sino otros colegas también en el instituto hacen es precisamente eso, o sea, generar un conocimiento y una enseñanza que sea clara, para, por ejemplo, para las organizaciones, para que su participación sea mucho más efectiva. Que entiendan, por ejemplo, cuando estamos en un proceso de entrega de informes ante la JEP, qué implicaciones tiene eso, en un proceso de acreditación también, qué ventajas les representa a estas personas, qué compromisos también, qué esperar frente a una participación ante una instancia, por ejemplo, como la Jurisdicción Especial para la Paz o en su momento ante la Comisión de la Verdad. Entonces, yo creo que lo que hemos tratado en el instituto es dar claridad con las diferentes herramientas que tenemos, desde publicaciones hasta asesorías específicas a las diferentes organizaciones. Yo creo que eso es un elemento primero para que la gente se informe, sepa, y también para cortar un poco con la indiferencia en ciertos sectores que, pues, que no se han visto afectados por el conflicto armado y que no necesariamente tienen una conexión tan directa con la construcción de paz en el país. Entiendo, claro. Bueno, mire que esto que mencionas, Indira, y también lo que mencionabas hace un momento, Estefan, yo creo que nos permite devolvernos un poco en nuestros pasos y volver a la primera cuestión, la cuestión que habría este programa. Y es ya hablando, digamos, a nivel abstracto, bueno, Indira habla sobre claridad, ¿cierto? Sobre unos aportes. Hablemos, digamos, del panorama tal cual es, ¿no? Hay unas necesidades en un proceso de justicia transicional, hay unas necesidades en un proceso de construcción de paz. Hablemos de verdad, justicia, no repetición, ¿cierto? Reparación integral, ¿cierto? Tenemos ello. Esas son necesidades que hay, que están y que son parte de la agenda pública y que son necesidades, son insalvables, podríamos decirlo, en el marco de construir un país más pacífico, un contexto más pacífico. Yo quisiera preguntarle de nuevo a Estefan, teniendo en cuenta esas necesidades, ¿cierto? ¿Cuál es el lugar de la investigación para la paz desde los institutos, las universidades, ¿cierto? ¿Qué aporta la investigación para la paz a esas necesidades que hay allí sobre justicia, verdad, reparación y demás? Sí, no, o sea, muy importante y
creo que lo que nosotros desde la academia podemos hacer, aparte de los otros temas de la enseñanza, de la asesoría, de también, bueno, ciertos eventos con públicos más amplios, pero todo eso tiene sentido si nosotros nos podemos basar en investigación. Y eso también es lo que nosotros hacemos, que otros que también están en el área, o sea, no lo hacen tanto porque simplemente no vienen justamente de ese campo académico investigativo. Entonces, ¿qué es allí lo importante? En primer lugar, creo que en la investigación, o sea, lo que nosotros desde el instituto hacemos son investigaciones de muy diferentes enfoques teóricos, metodológicos, pero también, bueno, las preguntas de investigación, por supuesto, interdisciplinarios, o sea, tenemos un cierto sesgo, eso sí, hacia derecho y ciencias sociales, pero también hay proyectos que vienen, por ejemplo, de educación, hay proyectos de psicología, hay proyectos que vienen más incluso de medicina, de ingeniería. No me pregunten demasiado sobre lo de ingeniería porque ahí realmente llego bastante a mis límites. Pero a Tú dónde solo voy es... ingeniería, tú solo ingeniería social, hasta ahí. Sí, sí es mucho. No, y entonces, o sea, ver que no hay una disciplina que, por ejemplo, pueda aportar para lo que es la construcción de paz, sino es más bien un cierto punto en la pregunta de investigación que tiene que ver con la construcción de paz. Y allí también depende mucho qué es lo que nosotros entendemos por paz. Entendemos por paz, que creo que es muy importante, que básicamente haya cese al fuego, haya acuerdos, que ya las armas no están, o sea, que tenemos la desmovilización, el desarme, o pensamos también en las condiciones, como tú lo mencionaste. A veces, bueno, muchas veces en el ámbito de la paz se habla de garantías de no repetición. Yo no sería tan ambicioso, yo temo que garantías nunca las hay, pero sí cómo podemos trabajar para reducir la posibilidad o, digamos, el peligro de una repetición de ese famoso reciclaje de la violencia, de lo cual se habla mucho en Colombia. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? ¿Qué necesitamos para eso? En cuanto a transformaciones también, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el tema educativo que mencionaba Indira, pueden ser temas relacionados con el campo, pueden ser temas relacionados, bueno, que están también en el acuerdo con el tema de los cultivos ilícitos, del narcotráfico, pero pueden ser también temas, un tema en el cual yo haría mucho énfasis, o más bien dos. Uno es, yo, por ejemplo, en mi investigación me planteo la pregunta que no tiene respuesta directa, pero ¿cuánta desigualdad, por ejemplo, aguanta la paz? O sea, vincular estudios de paz con estudios de desigualdades sociales en uno de los países más desiguales del mundo. O lo otro también, ¿cómo hacemos? O sea, lo que yo observo en Colombia, que no es un asunto que es exclusivo para Colombia, pero lo que yo observo es que faltan espacios públicos donde personas de muy diferentes posiciones, tanto políticos, pero también desde muy diferentes situaciones sociales, hablen, conversen sobre temas del país en una forma lo más horizontal posible. Y creo que esos espacios públicos del debate hay muy poco. Piensen, por ejemplo, en el sector de la educación. Por lo menos en Bogotá y en más hacia el norte, o digamos clase media, hacia arriba, lo que yo entendí es en unos encuentros sociales, ¿cuál es una de las primeras preguntas que ustedes hacen? No sé si están de acuerdo, pero creo que una de las primeras preguntas es, ¿y a qué colegio te fuiste? ¿O de cuál colegio saliste? Y eso es una pregunta que parece muy como, bueno, o sea, vamos a empezar a charlar un poco, o sea, es casi como hablar sobre el tiempo, ¿no? Demasiado lluvia en Bogotá, si me puedo quejar por un segundo. No, pero
Entonces, pero esa pregunta no es tan inocente. O sea, si yo sé cuál es tu colegio, sé mucho sobre por lo menos el background, o sea, cuál es tu situación social de tu familia, si es laico o no, cuáles son más o menos incluso cierta tendencia política, por lo menos en los privados, si son privados, o si no son privados, también tengo cierta información. Entonces, eso también muestra que algo como la educación en muchos casos no cumple ese rol, por ejemplo, de allí van todos, digamos, juntos y se tiene, digamos, muy diferentes experiencias. Creo que eso también es algo que, claro, no es el punto, el primer punto en lo que uno piensa, pienso yo por lo menos, cuando uno piensa en la construcción de paz, pero creo que eso también son preguntas si uno va o si uno tiene una idea de la paz mucho más amplia, mucho más a mediano, largo plazo, que son temas que creo que hay que plantear, por lo menos si nos hacemos la pregunta qué país queremos y cómo podemos construir un país más pacífico. Bueno, yo quisiera que esta pregunta los dos me la contestaran y tiene que ver con la objetividad en una investigación, ¿sí? Un científico social como lo son ustedes, cuando van a abordar una investigación para la paz, eh, me imagino que se encuentran con muchas dificultades para lograr esa aproximación objetiva de la realidad, ¿no? Porque la idea de la investigación es conocer algunos hallazgos que se obtienen tras esa investigación de orden social, pero pues yo creo que a veces se encuentran como maniatados, si se puede decir, o limitados mejor en cuanto a eso. ¿Cómo llevar a cabo una investigación que sea objetiva y que dé buenos resultados en cuanto a esos hallazgos? Indira. Ujú. Bueno, pues yo creo que, ¿me están escuchando bien? Sí. Perfectamente, fuerte y claro, fuerte y claro. O sea, en el caso, yo puedo mencionar desde el caso nuestro, desde el instituto, yo creo que la objetividad se da desde el momento en que nosotros decidimos trabajar con diferentes sectores de la población que no necesariamente concuerdan en intereses o concuerdan en ideologías y demás. Digamos que nosotros hemos sido un instituto de puertas abiertas precisamente por los temas que tratamos. O sea, en el caso, por ejemplo, de justicia transicional. Trabajamos con organizaciones civiles, instancias del sistema integral de paz, pero si nos vamos a componentes, por ejemplo, el componente de reforma del sector de seguridad, agregar otro tipo de actores, por ejemplo, como sería fuerza pública y específicamente policía o ejército, o como le mencionaba Stefan anteriormente, el tema de trabajar con personas que están en el proceso de reincorporación, que participaron en el proceso eh, pues digamos que se derivó del acuerdo final en el 2016. Entonces, digamos que eso nos da a nosotros también la perspectiva de saber que estamos trabajando en diferentes componentes con diferentes poblaciones y desde una base netamente académica. Digamos que en este caso nosotros no tenemos ningún tipo de sesgo de tipo ideológico o de tipo político en el trabajo que hacemos. Entonces, digamos, como hilo conductor del trabajo del instituto, eso también se va a ver reflejado en los productos de tipo académico, publicaciones, investigaciones y demás que hacemos en el instituto. Sí, y quizá, digamos, si uno piensa en una investigación individual, o sea, también quizá un poco matizando, si alguien dice, mira, mi investigación es 100% objetivo, siempre pondría un poco como la duda. O sea, empieza con la pregunta de investigación. O sea, ¿cuál es mi interés? Ahí ya hay como un cierto, sí, o sea, o sea, esa pregunta de investigación no cae del cielo. Después es también, con todo lo que ha dicho Indira, al mismo tiempo siempre es como, por ejemplo, si trabajamos a través de metodologías como investigación, acción participativa, ahí por supuesto uno trabaja muy a la mano con ciertas organizaciones.
o si yo hago entrevistas de expertos o de entrevistas con historia de vida o algo, siempre también es la pregunta en la selección con quién. Y por supuesto hay estándares, ¿no? O sea, eso sin duda, ahí está el rigor metodológico. Pero al mismo tiempo creo que lo que es importante también, y eso sería como más mi punto ahí, que decir, mira, lo que yo hago es 100% objetivo, eso no tiene nada que ver con, yo no soy un ser político, un ser que también tengo como ciertos criterios, etcétera, pero hacer muy... o tematizar en, por ejemplo, secciones metodológicas, qué he hecho, por qué y cuáles son las limitaciones. Y eso creo que es lo más importante casi. Incluso cuando uno dirige a tesis, siempre si uno al final dice, bueno, yo he resuelto el mundo, entonces creo que, bueno, tengo mi duda si eso realmente es posible con una investigación y al mismo tiempo siempre también preguntarse cuáles han sido las limitaciones, por ejemplo, en cuanto a la selección del caso, o sea, es otra cosa si, por ejemplo, estoy investigando temas de grupos armados o control territorial de ciertos grupos y si voy a la costa del Caribe o si voy a lugares más urbanos o algo así. Allí, o sea, sí, siempre son como, es importante ver qué puedo con mi investigación y qué no puedo. Eso creo que es algo donde yo haría mucho énfasis en cuanto al rigor académico también. A mí me surge algo de este tema del rigor, de la objetividad, pero también algo que venían ustedes dos mencionando anteriormente y que es fundamental. Yo creo que esto es una visión que podemos incluso enunciar compartida y que yo creo que es natural en los estudios de paz y es la necesidad de la pluralidad, ¿sí? De la apertura a la pluralidad. Yo quisiera acá un poco preguntar cómo funciona esta pluralidad, por ejemplo, en el trabajo que ha venido realizando Capaz en estos últimos años. Pero entonces, allí, ¿cuál ha sido el papel de todo ese conglomerado de socios que tienen acá, ¿cierto? De instituciones educativas colombianas? Porque sabemos que son 29, ¿cierto? Próximamente 30 con la Universidad Distrital, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el papel que juegan esas universidades para la apertura de esos diálogos plurales, ¿cierto? ¿Y cuáles han sido esos resultados de poder contar con esos socios en los diferentes territorios de Colombia, de poder conocer esa diversidad de voces, esa polifonía de versiones? Entonces, yo no sé. Si de pronto Indira y pues también de pronto Estefan después pues puedes complementar, nos pueden regalar un poco de cuál ha sido ese trasegar a partir de esa pluralidad con la que pues yo creo que cuentan ustedes como algo muy, muy, muy bueno e interesante. Sí, pues digamos que una pregunta con la que a menudo nos vemos enfrentados al tema de que en dónde funcionamos, en dónde trabajamos. Entonces, nosotros no queríamos ser un instituto que trabaja en una oficina en Bogotá, alejado totalmente de la realidad colombiana. Entonces, pues para nosotros los socios estratégicos y naturales son las universidades y para nosotros es muy importante tener alianzas con universidades que están presentes en diferentes territorios en Colombia, territorios afectados por el conflicto armado, en donde la dinámica del conflicto, bueno, ustedes saben que la dinámica del conflicto armado en Colombia no es totalmente uniforme. Entonces, eso también queríamos nosotros que se viera reflejado en nuestro trabajo. Entonces, en la medida en la que se ha ido ampliando a nuevas universidades socias, pues también hemos tenido esa, o fortalecido más bien esa presencia territorial que nos permite incluir una pluralidad de actores también con los que trabajamos. Entonces, no solamente trabajo desde Bogotá, hay una oficina en Medellín, hay otra presencia del instituto también en Florencia, pero también el trabajo con víctimas en el exterior también nos ha dado a nosotros esa otra visión, ¿no? O sea, esa pluralidad no solamente se ve reflejada en los diferentes grupos poblacionales con los que trabajamos en Colombia, sino también dar esa mirada de víctimas que no necesariamente están visibilizadas en diferentes espacios acá. Y creo que también haber tenido la oportunidad de trabajar con ellos nos ha dado a nosotros otra visión
Y en los espacios en los que trabajamos, por ejemplo, en el Sistema Integral de Paz, hemos permitido que esa otra visión también se vea representada, ¿no? Y no necesariamente se quede pues como en el encasillamiento o lo que nosotros podríamos llamar cliché de un determinado grupo poblacional. Sí, y yo quisiera complementar con un ejemplo adicional, algo que no, o sea, me gustó demasiado lo que hicimos el año pasado y al mismo tiempo sé que nos costó a todas las personas involucradas, por lo menos sudor, si no lágrimas, que fue la cátedra interuniversitaria itinerante sobre los resultados de la Comisión de la Verdad. Eso fue una cátedra en el segundo semestre del año pasado, em, que tuvo lugar en 16 diferentes universidades a lo largo y ancho de todo el país, y siempre en un lugar estaba, digamos, en presencia y con el streaming para todas las otras universidades que formaban parte, o que forman parte, también para el público en general. Y entonces, imagínense, durante 16 semanas, cada viernes creo que fue, a otro lugar. Y entonces allí eso creo que mostró, o sea, logísticamente, bueno, sin entrar demasiado en detalle, decir simplemente que Es ha sido una locura. lo que decimos acá en Colombia, un chicharrón Un difícil. chicharrón, exactamente. Em, pero al mismo tiempo demasiado bello también, bella la experiencia, porque empezamos, por ejemplo, en Barranca Bermeja, terminamos en Popayán, estuvimos en Bogotá y Medellín, por supuesto, pero también en la sede de la UNAL en La Paz, en la sede de la UDA en Turbo, y así como en muy diferentes lugares, y creo que allí también uno se daba cuenta de la pluralidad que tienen las instituciones, pero y sus estudiantes, sus públicos, y eso, por ejemplo, también cómo se refleja en las dinámicas de las discusiones después, y al mismo tiempo, por supuesto, también ver esa diversidad entre las instituciones, entre público-privado, entre algunos confesionales, otros no, y ciertas otras características también. Bueno, yo creo que vamos entrando realmente ya a la recta final del programa. Realmente una hora a veces es muy poquito para hablar de estos temas tan importantes. Por eso, precisamente, es importante el tejer nuevos caminos de trabajo, nuevos caminos de alianza. Y yo creo que, pues, así como colofón de lo que viene siendo la charla de hoy, yo quisiera, pues, un poco anunciar, seguramente, pues, ya lo hayamos anunciado al principio, pero nosotros como Universidad Distrital venimos adelantando, pues, un proceso porque queremos hacer parte precisamente de esos desarrollos, de esas investigaciones que han venido adelantando en el CAPAC. Nos venimos también adelantando, digamos, los procesos necesarios para poder, digamos, incluir a la Universidad Distrital como socios, digamos, de estos procesos que vienen realizando. Ahora, tú mencionas que es interesante porque están, ¿cierto?, en los diferentes territorios de Colombia. Nosotros somos particularmente, digamos, la universidad pública de la capital de Colombia. Yo quisiera preguntarles un poco acá y voy a tomar nota de cada letra que digan. ¿Qué esperarían, por ejemplo, en este sentido de la pluralidad, ¿cierto? De los diálogos plurales, de los aportes de las universidades que son socios, por ejemplo, de una universidad, no hablemos solo de la Universidad Distrital, sino de una universidad que se erige como pública y que se erige como una universidad dentro de la capital de Bogotá. ¿Qué hace falta en ese sentido y en qué podríamos nosotros llegar a aportar como universidad distrital? Indira, tuyo, si gustas. Bueno, pues digamos que hay algo que a mí me llama bastante la atención y que digamos nosotros desde el instituto le estamos haciendo una apuesta grandísima y es al aporte en la construcción de TOARs, de trabajos, obras con contenido reparador. Y nosotros hemos estado haciendo seguimiento de cómo se está llevando a cabo en el distrito. Y sabemos que la universidad también ha tenido un rol bastante activo en localidades como Usme, como Ciudad Bolívar. Entonces, obviamente, para nosotros sería una experiencia pues bastante enriquecedora conocer también desde la universidad cómo lo han trabajado, cuál ha sido, pues digamos que la experiencia de tener aquí esta oportunidad de participar en un proyecto en el que, pues,
cuando uno habla de Toar, no necesariamente le viene a la cabeza a uno inmediatamente Bogotá, ¿no? Pero sí hay, o sea, sí hay la necesidad en Sumapaz, en las otras localidades que mencioné. Entonces, para nosotros sería desde el componente jurídico que trabajamos en el instituto, esa experiencia me parecería supremamente interesante de conocer de lo que ha trabajado la distrital. Lo que también quisiera mencionar es, bueno, o sea, creo que lo que generalmente también esperamos de todo, bueno, esperamos, o sí, es como algo que para nosotros sería importante en todas las universidades, es por supuesto involucrarse también con ideas propositivas, ver qué se puede hacer también, por ejemplo, con la distrital y especialmente con la revista Ciudad Pasando. Creo que también es como una herramienta muy interesante donde de hecho ya hay como ciertas ideas o incluso el espacio actual, ¿no? O sea, el programa Garial es algo, creo que maravilloso. Espero que más o menos hemos cumplido con la idea, pero porque lo que a lo largo de ese espacio hemos, creo que varias veces comentado es que sí, o sea, lo uno es la investigación y una investigación de calidad y los artículos para las revistas indexadas, internacionales y nacionales, etcétera. Súper importante, pero con eso se construye paz. O sea, sí, es importante para saber qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Muchas veces creo que también se puede aprender mucho de errores y para no repetir esos errores. Pero al fin y al cabo, la paz en Colombia depende de las y los académicas y académicos. Y yo diría, ojalá que no. O sea, no, o sea, eso depende de cada uno, ¿no? De cada uno y cada una. Y en ese sentido, o sea, tampoco quiero decir que nosotros no podemos hacer nada, creo que entonces estaría en el lugar bastante equivocado, pero creo que la idea es justamente también tener a través de esos espacios y otras posibilidades también de debate. Bueno, acá no es tanto debate con la audiencia, eso creo que con un programa radial es un poco más difícil, pero sí, o sea, de tener esa comunicación con las personas que al fin y al cabo son decisivas para la construcción de paz y eso es la población en general. No, madre, me falla el botón, es que la virtualidad sí que es difícil, ¿no? ¿No les parece? Bueno, ahí vamos aprendiendo, desde el 2020 venimos instruyéndonos en lo que es darle al botón que es, en escoger un buen operador de internet, en tener buena iluminación, pero bueno, vamos aprendiendo, dijo Estefan. Miren, yo creo que desde la universidad realmente también estamos muy emocionados, digamos que más allá de pronto de generar diálogos innecesarios, realmente esperamos que el incluir y el trabajar, digamos, futuramente en conjunto, pues pueda generar cosas que realmente sean constructivas y lleven a cubrir de pronto esos flancos que a veces se descuidan en la construcción de paz, particularmente muchas veces desde las universidades o desde los centros de investigación intelectual, ¿no? Que es justamente lo que mencionabas, Estefan, hace un momento. Nosotros tuvimos un, un conflicto o estamos siempre nosotros en la disyuntiva, por ejemplo, con nuestra revista Ciudad Pasando en el instituto, y somos una revista con un objetivo misional muy grande, y somos la única revista en construcción de paz, ¿cierto? Nos encargamos de tejer, de construir con las uñas un corredor, ¿cierto? De difusión de los procesos de construcción de paz desde miradas interdisciplinares. Pero igual, ¿cómo miden el impacto de una revista científica? Pues con citas académicas. Entonces, siempre estamos en esa disyuntiva. Entonces, yo creo que precisamente estos acuerdos y estos trabajos conjuntos nos pueden llevar a generar otros tipos de impactos donde realmente, digamos, aportemos misionalmente a lo que nos compete, que es la construcción de paz desde las cotidianidades, desde las realidades inmediatas de las personas. Y en este mismo sentido, yo quisiera hacerles una última pregunta y ya con esto cerramos al menos el diálogo con doctor Estefan, la doctora Indira, que hoy nos acompañan desde el Instituto Capaz, y es de una manera muy breve. Estamos en un contexto muy particular. En estas últimas semanas hemos estado en un ambiente político muy singular. Yo no voy a ahondar en ello, pero la paz está siendo, pues como siempre en Colombia, bueno,
Realmente en los últimos 4 años no tanto, pero ahorita otra vez está siendo fundamental, ¿no? Es el eje en el que se discute para dónde vamos bien, vamos mal, y definitivamente es la coyuntura. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes si quisieran dejarles un mensaje, un pequeño mensaje resonando a esas personas que nos escuchan en la noche de hoy, ¿cierto? Alrededor de la paz, alrededor de esas cuestiones que vienen surgiendo en las últimas semanas acerca de esto que viene siendo, ¿para dónde va Colombia en el asunto de la paz? Entonces, si gustas, Estefan, adelante tú y después va Indira. Repito, de una manera muy cortita, como un mensaje que quisieran dejar en el eco para las personas que nos escuchan. Si eso de lo cortico, eso vamos a ver si lo logramos. Pero no, o sea, creo que el mensaje sería, en primer lugar, que los procesos de paz siempre son complejos y es algo que hay que tener en cuenta que no hay una paz o algo perfecto donde todo el mundo estamos de acuerdo. Además, los conflictos son parte de la humanidad, de las sociedades, ¿no? Yo no quiero vivir en ninguna sociedad sin conflicto. De hecho, creo que eso no existe y creo que necesitamos esos conflictos también, articular esos desacuerdos. Pero al mismo tiempo también decir, creo que realmente vale la pena luchar por la paz. Y eso por una razón muy simple. Si queremos, y me imagino que la gran mayoría, si no todas las personas que nos están escuchando, están de acuerdo, quieren, por ejemplo, un cierto bienestar económico, quieren una sociedad justa, aunque seguramente no vamos a estar de acuerdo, ¿qué es exactamente lo justo? Quieren algo como también una forma de la política más limpia, más participativa. Entonces, fortalecer la democracia, todo eso, proteger el ambiente, quizá también, todo eso, la paz no es la garantía que se llega a eso, pero sin la paz seguramente no lo vamos a alcanzar. Entonces, en ese sentido, creo que desde los lugares donde uno está, eh, apostarle a la paz sí vale la pena, aunque seguramente también muchas veces uno piensa, uy, pero eso realmente es complejo, va a tener en algún momento los resultados, estamos repitiendo, digamos, el pasado, pero creo que es algo que es demasiado importante sí, para no tratar de apoyar esa construcción de paz. No tan cortico. No te preocupes. Indira. Sí, pues yo creo que el mensaje que yo daría es, primero que yo creo que nosotros como colombianos tenemos que tener ahora más que nunca una mente mucho más abierta de lo que significa un diálogo y una negociación con grupos que no necesariamente estaban en el radar de Colombia cuando uno se imaginaba un proceso de paz. O sea, porque ya prácticamente estamos agotando los grupos que se habían reivindicado una lucha armada a favor del pueblo, que se hablaba de una, pues, digamos, delincuencia política, pero que eso en últimas terminaba siendo excluyente, porque ya vemos que la realidad del conflicto armado en Colombia supera cualquier tipo de división desde el punto de vista teórico que uno quiera hacer entre delincuencia política y delincuencia común. Entonces yo creo que ahora es el momento en el que yo creo que las fórmulas creativas eh, no deben agotarse porque el conflicto colombiano es tan complicado, es tan complejo que ya nos dimos cuenta que si solamente se lleva a la mesa y si solamente se tiene en cuenta a los grupos tradicionales que conocíamos como grupos subversivos o grupos guerrilleros, pues obviamente vamos a tener este, como decía Stefan, este reciclaje de conflictos en una y en otra zona. Entonces yo creo que ese es el momento en el que todos los colombianos deberíamos pensar en realidad si vamos a tener una paz solamente en unas regiones y en otras no. O sea, tenemos entonces que también interiorizar y preguntarnos hacia dónde vamos debe necesariamente incluir
a otro tipo de grupos, bajo qué condiciones, qué tipo de renuncias se deben hacer, qué tipo de cuestionamientos también se deben hacer desde el punto de vista legal, no lo puedo dejar aparte, porque claro, o sea, en últimas lo que yo me doy cuenta todos los días cuando veo audiencias de la JEP es que si las mismas víctimas que han sufrido en carne propia las consecuencias de la guerra están dispuestas a participar y aunque, pues, digamos, acepten que no ha sido un acuerdo de paz perfecto, pero sí ha sido un primer paso. Entonces, si ellas mismas han sido capaces de dar ese paso, o sea, ¿por qué el resto de Colombia no lo puede hacer? Entonces, yo creo que o sea, mi mensaje es que en realidad ahora tenemos que tener una mentalidad mucho más abierta para repensar este país y qué cuesta en realidad llegar a una paz como primer presupuesto para tener pues digamos, reducir desigualdades sociales y demás en Colombia. No, yo creo que más que oportuno los dos mensajes, ¿no? O sea, tú hablas de, hay que pensar en muchas cosas, hay que hablar de la pluralidad, hay que hablar de los diferentes esferas, ¿no? No les llamamos disciplinas, diálogo interdisciplinar, transdisciplinar, sino pararle bolas. Aquí hay muchos elementos que están en juego. Y en ese sentido también, como Estefan lo menciona, no hay una paz perfecta, pero hay que trabajar en ella y eso es urgente. Yo creo que eso es importantísimo y me parece hermoso que quede aquí resonando en el eco de las personas que nos escuchan en esta noche en qué está pasando. Yo me queda solamente por agradecerles, doctor Estefan, doctora Indira, y por supuesto también al Instituto Colombo Alemán para la Paz, el Instituto Capaz, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche en nuestro programa radial. Nos vamos a seguir viendo periódicamente, ya estamos planteando una agenda de trabajo muy chévere, entonces también para que las personas que nos escuchen estén súper al pendientes y generemos toda la expectativa posible, porque precisamente la idea es poder hablar de paz de las diferentes aristas en todos los lenguajes y que podamos ser escuchados de la mejor manera posible en todos los espacios posibles, que es lo que necesitamos precisamente en ese diálogo plural. Muchas gracias, Estefan, muchas gracias, Indira, por habernos regalado algo de su tiempo. Arley, hablemos ahora del artículo recomendado de la semana de la revista Ciudad Pasando. Bueno, no, tú me vas a matar, pero yo tengo dos recomendaciones sobre la revista, pero procuro hacerlas rápido, rapidito. La primera, recordarle a todas las personas que nos oyen, que nos ven, que estamos en este momento con convocatoria abierta. Normalmente llegan mensajes, ¿cuándo abren convocatoria? Ya, está abierta ahora mismo. Búsquela. Ciudad Pasando con Z en Google. El primer resultado ahí lo pueden encontrar a través de las redes sociales del Instituto de Paz, Facebook, Twitter, Instagram o también de las redes sociales de la revista Ciudad Pasando, por Twitter, por LinkedIn y también en las redes sociales del instituto que nos acompañó a través de Capaz, que también está apoyando esta convocatoria. Recordar que es acerca de estudios afro, ¿sí? Cómo abordamos lo afro y lo negro desde la pedagogía, desde la estética y también desde los estudios de paz. Y en cuanto a la lectura recomendada esta semana, pues hoy tenemos un documento realizado por un profe de acá de la Universidad Distrital, Santiago Niño, quien también fue decano de la Facultad de Artes ASAP. Él nos presenta un documento devenido de su tesis doctoral, precisamente, que toma el nombre de la obra cultural, Política Cultural Fariana y su contribución a la transformación creativa del conflicto. Muchas gracias a todos los que están siempre conectados con nosotros. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.